la iglesia de Santo Domingo. El Arco Chato pertenece a una de las maravillas de la arquitectura colonial panameña del año 1678. Su estructura se mantuvo por varios años y soportando incendios y otras cosas. Sin embargo, se restauró gracias a arquitectos panameños y extranjeros para evitar que se desvaneciera totalmente. El convento de Santo Domingo fue uno de los primeros en construirse en la nueva ciudad de Panamá en 1678. Fue asolado por dos incendios en el siglo XVII que derrumbaron la torre y sus interiores. Se mantuvieron en pie muros y arcos, con especial mención el arco rebajado conocido como chato, construido para sostener el coro de madera. Este arco sirvió para demostrar durante las negociaciones canaleras la estabilidad sísmica que tenía Panamá. El arco actual es una reconstrucción del original que se derrumbó en 2003. El sitio actual del Museo del Arte Religioso Colonial fue anteriormente una capilla que fue construida posterior al incendio que destruyó el templo y convento original. La iglesia tenía paredes de cal y canto, de madera eran su techo, tribuna, coro y un claustro alto. Era una nave con 8 capillas laterales, tenía 20 varas de ancho por 48 de largo y 15 de alto. Su capilla era usada como sacristía. El solar y las paredes de la iglesia y el claustro fueron utilizados con fines comerciales en diversos negocios como panadería, taller de carpintería, baños públicos, entre otros. Por el decreto número 7 de 1925, expedido por el presidente Rodolfo Chiari, prohibió la demolición y transferencia a particulares de lo que había quedado sin edificar de las ruinas de Santo Domingo. Mediante la Ley 68 de 1941, los restos de este conjunto fueron declarados Monumento Histórico Nacional. En 1981 se restauraron las ruinas. La antigua iglesia fue liberada de una casa de alquiler que ocupaba su nave. Su claustro había sido usado hasta entonces como estación de autobuses. Este arco rebajado servía de apoyo al coro de madera de la iglesia. Es el elemento más representativo del convento, al punto de habérsele dado en el pasado a todo conjunto arquitectónico el nombre de Arco Chato. El director de la oficina del casco antiguo, Ariel Ospino, señaló que el Arco Chato es idéntico al histórico, ya que se obtuvo un perfil gracias a fotos antiguas que fueron precisas y a dibujos del levantamiento de la estructura. También se utilizaron ladrillos que fueron caídos antiguos de la estructura y se pudo restaurar, por lo tanto, el Arco Chato es idéntico al histórico. Por otro lado, el arquitecto Raúl Morillo, que fue el restaurador de la obra, señaló que fue muy complejo restaurar la misma, por lo tanto se realizó en varias etapas. Primero, se revisó los registros de los restos de la ruina para revisar en qué condiciones estaba la obra. Luego, se clasificaron los restos, que fue una fosa totalmente arqueológica, con fotogramas antiguos, fotos y postales pintadas, entre otras cosas, hasta que finalmente se confeccionó la obra con soportes de acero y cemento y se ejecutó en el año 2005 en noviembre. Hola, estamos aquí en las ruinas de la Compañía de Jesús. Este conjunto fue construido hacia el año 1741 para albergar una escuela que posteriormente fue convertida en universidad. Esta iglesia fue destruida en el año 1781 en un incendio y luego en el terremoto de 1882 su estado fue deteriorando aún más. A corta distancia de la Plaza Mayor se levanta en la calle de la Empedrada el edificio de la Compañía de Jesús, cuyas minas dan muestra de lo que fue la arquitectura de la ciudad en los largos años en que sirvió el culto y el interés de la comunidad religiosa que albergó. La congregación de los jesuitas tiene una larga tradición educativa antes de establecerse en la nueva ciudad de Panamá. En 1575 se había enviado del Perú a un padre y 2 hermanos coautores para la fundación de una casa de la compañía. Estos religiosos se encargaron de una escuela y de la construcción de la iglesia. Al trasladarse a la vieja ciudad, la congregación operó un colegio con escuela de primeras letras y una clase de latinidad. Su convento original fue destruido en el incendio citadino de 1737. Posteriormente, se construyó una pequeña iglesia, que hoy está desaparecida, en el patio del claustro. Para 1749 había levantado gran parte de su sede, que sirvió como local de la Real Pontificia Universidad de San Javier. Esta universidad, la primera del Istmo, fue fundada el 3 de junio de 1749 mediante real cédula del rey Fernando VI.
Funcionó hasta el 28 de agosto de 1767, cuando se expulsaron a los jesuitas de Panamá por orden del rey Carlos III. Unos años más tarde, un incendio destruyó el edificio de la Compañía de Jesús, que fue también afectado por el terremoto en el siglo XIX. Cabe destacar su nave única, su capilla mayor y su fachada de estilo clasicista. La iglesia es posterior a 1749 y lo más probable es que no terminara de construirse. Tenía una planta rectangular con una capilla mayor cuadrada. A su torre campanario, esquinera frontal, le falta un cuerpo que nunca terminó de construirse. Su fachada posee 4 columnas empotradas de piedra labrada en forma cilíndrica, 2 en cada lado. El ala hacia la avenida A, sede de la Universidad Jesuítica, tenía originalmente una fachada de 56 metros de largo, que recordaba a la aduana de Portobelo. Solo se conserva actualmente su pared trasera. El ala hacia la calle Octava tiene 8 lumbres de frente, 2 altos y largos balcones. Posterior a 1749 y lo más probable es que no terminara de construirse. Tenía una planta rectangular con una capilla mayor cuadrada. A su torre campanario, esquinera frontal, le falta un cuerpo que nunca terminó de construirse. Su fachada. En el siglo XIX se dividió el templo en ruinas en 3 propiedades. La capilla mayor fue transformada en una casa de 2 altos. El espacio de las naves tuvo diversos usos como establos, cobertizos e incluso 2 casas, una de ellas apoyada sobre la fachada principal. En 1982 se liberó el conjunto. Fachada principal. Es representativa de la arquitectura del Bajo Renacimiento español. Posiblemente fue traída piedra a piedra de su antiguo sitio en Panamá Viejo. Está compuesta por 3 cuerpos. Sus torres fueron por muchos años las más altas de la ciudad y eran referencia para los navegantes. Puertas exteriores. El templo posee 5 puertas de acceso, 3 frontales y 2 laterales. Se construyeron en el 2004 con madera bálsamo. Las tablas de los maderos están mal construidas, se encuentran separadas entre sí y por ello la fachada está muy deteriorada. Presenta un aspecto de rompecabezas, producido por el uso de diferentes clases de piedras en diversas restauraciones.